tú. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar al Señor para que Él nos entregue su palabra esta noche. Y vamos a pedirle también por estas notas de oración que son enviadas y que son la expresión de la confianza que como pueblo tenemos en la mano poderosa de nuestro Dios. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero, y derribó sus mesas a los que vendían las palomas. Les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi Padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, la semana anterior finalizamos el estudio de lo que se conoce como la primer señal en esta sección que se llama el libro de los signos. Y se llama así el libro de los signos porque el Evangelio de Juan recoge 7 señales muy seleccionadas que Jesús realizó durante su ministerio. No es que solo sean estas 7 señales o estos 7 milagros, sino que intencionalmente el Evangelio de Juan selecciona estas 7 señales con la finalidad de
mostrar su punto de vista acerca de Jesús y de su ministerio. La primera señal, hermanos, es lo que nosotros conocemos como el agua que se convierte en vino en la celebración de unas bodas que se realizaron en la región montañosa de Caná de Galilea. Y decíamos, hermanos, que el énfasis de esta señal, más que el hecho que el agua se convirtió en vino, es que el evangelista lo que quiere señalarnos es que con la llegada de Jesús se inaugura lo que se conoce como la era mesiánica. Y si Jesús es rey, entonces Él ahora va a convertir el agua insípida de la religión judía, representada en esas 6 tinajas de piedra, que como el mismo escritor de Juan nos dice, que estaban dedicadas para el rito de la purificación. Ahora Jesús va a convertir esa agua insípida, contenida en esas tinajas de piedra, en vino abundante. Y es más, vino de la mejor clase, vino de mejor calidad, porque el vino de este novio que estaba celebrando esas bodas, pues se le había acabado. Pero el vino del Señor era un vino abundante y era un vino de mejor calidad. Entonces, la señal, lo que quiere enfatizar es que con la llegada de Jesús se inaugura una nueva era de cómo se debe de vivir la espiritualidad. Después de esta celebración, el versículo 12 dice: después de esto, Jesús bajó a Capernaum. Y vea lo que dice: con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y dice que se quedaron allí unos días. Es interesante, hermanos, mencionar este detalle porque efectivamente las bodas de Caná se realizaron en una parte montañosa. De hecho, que Caná de Galilea se encontraba en la parte montañosa. Pero ahora Juan nos está diciendo que Jesús se dirige hacia la tierra de Capernaum. Y Capernaum, hermanos, es la zona costera de esa región de Galilea. Lo que resulta interesante es que junto a Jesús se nos dice que viene su madre y sus hermanos, acompañado obviamente de sus discípulos. Es interesante esto porque si usted ha leído los otros evangelios, usted sabe que es en Capernaum donde Jesús desarrolla la mayor parte de su ministerio. Es ahí donde Él realiza su mayor obra misionera. Pero acá, hermanos, en el evangelio de Juan solamente se menciona Capernaum como una pausa, porque ahí dice que se quedaron allí unos días. De ahí Capernaum, hermanos, no va a ser mencionada con la intensidad con la que se va a mencionar, por ejemplo, Jerusalén. Eso es así porque la intención de Juan es otra. Es señalar específicamente cómo Jesús es el rey, pero más que rey, es Dios mismo. Y vamos a ver algunas de estas características a lo largo del estudio de este evangelio. Pero llamo su atención a este versículo 12 porque dice que lo acompañaban su madre y sus hermanos. Es decir, que el evangelio de Juan está mencionando que en un principio de su ministerio, tanto María como sus otros hijos eran parte del grupo de discípulos de Jesús. Y que obviamente, hermanos, que en la medida en que va avanzando el relato de este evangelio, la madre y sus otros hijos se van a distanciar de Jesús al punto que ellos van a tener una actitud hostil y agresiva hacia el Señor. Uno entonces acá se puede preguntar, ¿cómo es que María y sus otros hijos, que son hermanos de Jesús, medio hermanos de Jesús, al principio creen en Él, pero después se van a separar de Él al punto que se vuelven hostiles y agresivos?
Eso ya lo vamos a encontrar, hermanos, en el capítulo 6 más o menos de este evangelio, donde vamos a ver cómo los hermanos de Jesús incluso se vuelven, hermanos, no solamente hostiles, sino que cuestionan la autoridad de Jesús. Para entender eso, el evangelio de Juan nos va a señalar que en la medida en que él va manifestando su gloria, unos hermanos van a ir afirmando su fe, van a ir madurando su fe, pero otros, en la medida en que Jesús va desarrollando su ministerio, se van a ir alejando de él poco a poco, y entre esos que se alejan van a estar María, la madre del Señor, y sus medio hermanos. Entonces dice el versículo 12 que se quedaron allí unos días, es decir, que hay una pequeña pausa. No se nos dice qué fue lo que hizo Jesús en Capernaum, y a Juan no le interesa describirnos qué hizo en esos días después de la boda de Caná. Dice entonces el versículo 13: cuando se aproximaba la Pascua, y vea esto, de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Para el evangelio de Juan, hermanos, las fiestas judías son un elemento importante, porque para Juan cada fiesta judía se hace realidad en la persona de Jesús. Es decir, cada fiesta que celebran los judíos se encarna en la persona de Jesús. Y por eso, hermanos, es que vamos a encontrar una relación bastante cercana de Jesús en Jerusalén mientras él está desarrollando su ministerio. Ahora, la primera fiesta que se menciona acá es la fiesta de la Pascua. Quiero decirle que en el evangelio de Juan, a lo largo de todo el evangelio de Juan, vamos a encontrar 3 veces o 3 ocasiones en que se va a celebrar la fiesta de la Pascua. Y por este dato es que nosotros ahora sabemos que el ministerio del Señor Jesús duró aproximadamente 3 años. Si no fuera por el dato que se presenta en el evangelio de Juan, no sabríamos, hermanos, con tanta exactitud cuánto duró el ministerio del Señor. Si solamente tuviéramos el dato de los sinópticos, más o menos la duración del ministerio del Señor sería aproximadamente como 1 año y medio, desde el punto de vista de los otros evangelios. Pero es gracias al dato que nos brinda Juan, que en 3 ocasiones dentro de su evangelio menciona la celebración de la Pascua, es que nosotros llegamos a la conclusión que efectivamente Jesús sirvió o desarrolló su ministerio durante 3 años. Ahora, la Pascua, hermanos, era una celebración que conmemoraba la intervención milagrosa de Dios para rescatar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Esa era la celebración de la Pascua. Era conmemorar el acto portentoso y liberador de Dios a favor de su pueblo. Entonces, como hemos dicho que para Juan las fiestas judías son importantes, y también hemos señalado que cada fiesta se encarna en la persona de Jesús, significa que el evangelio de Juan entonces lo que ahora está enfatizando es esto: que la verdadera liberación del pueblo de Dios se realiza en la persona de Jesús. Eso es lo que se quiere señalar. Por eso es que dice el versículo número 13: cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Note, hermanos, cómo el evangelio de Juan describe esta celebración y dice la Pascua de los judíos, es decir, que está marcando una distancia, está marcando una separación. ¿Y por qué es importante esto?
Porque el evangelio de Juan también es un evangelio que se va distanciando del templo y de la práctica del judaísmo. Y dice que subió a Jerusalén. ¿Por qué es importante subir a Jerusalén para celebrar la Pascua? Recuerde que Jesús era judío. Se sabe, hermanos y hermanas, que habían 3 fiestas de peregrinación anual que todo varón judío tenía que hacer o tenía que realizar o participar de ella. Uno era el de la Pascua, es la que estamos viendo. 2, la fiesta de los panes sin levadura. Y 3, la fiesta de los tabernáculos. Estas 3 fiestas eran fiestas, hermanos, a las que todo varón judío mayor de 20 años tenía que asistir y tenía que ir a Jerusalén para participar de la fiesta. Y se pedía que todo varón que iba a participar de las fiestas judías, como la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos, tenía que ir con días de anticipación para participar de los ritos, oiga bien, de los ritos de purificación. Porque no era que simplemente usted iba a llegar el propio día de la Pascua y ahí iba a participar. No, tenía que iniciar los ritos de purificación. Y por eso es que Jesús dice el Evangelio de Juan, que cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Entonces uno puede entender que el Señor Jesús va días antes de que se celebre la Pascua para ser parte de estos ritos de purificación. Pero aquí viene lo importante. Se pedía que todo varón judío llegara antes de la fecha de la Pascua para purificarse, ya le dije, para purificarse de la contaminación, de pecado, purificarse, por ejemplo, de fluidos corporales. Pero Jesús, hermanos, no está subiendo antes de la celebración de la Pascua porque Él se vaya a purificar de alguna inmundicia, sino que Jesús está subiendo antes de la celebración de la Pascua, pero para purificar el templo. Era el templo el que estaba contaminado, era el templo el que estaba lleno de inmundicia. Por eso es que el Evangelio de Juan nos dice que faltando unos días, cuando ya se aproximaba la Pascua, Jesús subió a Jerusalén, como queriendo decir: ustedes van a celebrar la Pascua, la liberación de Dios sobre su pueblo, y es necesario que se purifiquen antes. Ok, dice, pero vamos a purificar no solamente las formas, sino que vamos a purificar el fondo de las cosas, lo que de verdad está contaminando la fe de ellos. Y si Jesús sube entonces a esta Pascua, es porque Él va a ser la Pascua de liberación. Recuerde, hermanos, que lo que se hacía era que se degollaba un cordero, y ese cordero se presentaba al sumo sacerdote, la sangre, y en una especie de recipiente, en un platito, se recogía la sangre del cordero y se untaba en los cuernos del altar. Luego una parte de ese sacrificio se daba a los sacerdotes, pero el resto del animal se lo llevaba el padre de familia para hacer de ese cordero el cordero pascual. Y lo que se pedía era que al menos 10 comensales o 10 personas en esa familia se comieran todo ese cordero. Entonces ahora Jesús está subiendo al templo como un preludio o un anticipo, que es Él, el cordero pascual que va a limpiar el pecado de su pueblo. Entonces Jesús está subiendo al templo, está subiendo a Jerusalén para purificar al pueblo, para purificarlo de la inmundicia. Entonces,
dice que cuando subió a Jerusalén, dice el verso 14, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Lo primero que Jesús encontró al llegar al templo fue, hermanos, el patio de los gentiles. Y ahí en el patio de los gentiles lo que encontró fue la venta de animales, animales que habían sido aprobados por el sacerdote para ser vendidos como ofrendas que se iban a ofrecer en el templo. Y también estaban ahí la mesa de los cambistas. Lo que sucede, hermanos, es que como era una fiesta de peregrinación anual, el templo tenía que tener a su disposición esos animales para ser vendidos a aquellos que iban a ofrecer ofrendas al Señor. Porque si, por ejemplo, alguien que venía del área norte de Israel venía con sus propios animales, lo que sucedía es que al llegar al templo, el sacerdote le decía: tú vienes a pedir perdón por tus pecados. Y el hombre le decía: sí, yo deseo el perdón del Señor, deseo el perdón de mis pecados, y aquí traigo el animal. Pero el sacerdote le decía: no, esta oveja no está apta para el sacrificio. ¿Y qué hago? Véndela. ¿Y qué hago? Compra un animal de los que tenemos acá en el templo. Y venía el hombre y lo que hacía era eso, vender su animal. Y al vender a su animal, hermanos y hermanas, iba a ese pequeño patio, bueno, ni tan pequeño, donde tenían ovejas y toda clase de animales como se menciona ahí en la escritura. Pero con el dinero de la venta, aquel hombre se daba cuenta que el precio de esos animales que estaban ahí en el templo estaban súper valorados. Por ejemplo, si este hombre había vendido su ovejita en 30, resulta ser que en el templo la estaban vendiendo en 90, es decir, el triple del valor. Y ese hombre ya no le alcanzaba para comprar un animal y así poder obtener el perdón de sus pecados. Entonces tenía que endeudarse más para adquirir un animal autorizado por los sacerdotes. Y seguramente, hermanos, muchos de los animales que estaban ahí en ese recinto eran de los que los mismos campesinos les habían vendido a ellos, pero que el sacerdote les había dicho: este animal no es aceptable. Y es cierto que los sacerdotes eran los autorizados para definir qué ofrenda se aceptaba y cuál no, pero Dios mismo establecía cuáles eran los requisitos mínimos. Por ejemplo, que fuera un cordero, que no estuviera sarnoso, que no tuviera ningún hueso quebrado, que no estuviera ciego. Si los animales reunían esos requisitos, entonces la ofrenda era aceptable. Pero aquí viene el tema. Flavio Josefo, que es un historiador judío de la época, él dice que todo el negocio de la venta de animales que había en el templo era negocio del sumo sacerdote Anás. Es decir, él era el dueño de todos esos animales y el que se estaba enriqueciendo era él y su familia. Entonces, si una persona quería ofrecer un sacrificio, tenía que comprarlo en el templo. Ahora, ¿qué pasaba con alguien que no quería tener un animal, sino que quería traer el dinero? Igualmente, la dracma o el dracma era la moneda de circulación en esa época, que era moneda romana, que tenía inscrita la imagen del emperador. Y los judíos no aceptaban ese dinero. ¿Por qué? Porque traían la imagen de César y ellos lo consideraban como una moneda que alentaba la idolatría. Entonces el sacerdote decía: yo no te puedo recibir ese dinero porque ese dinero es de ídolos. Y
Y entonces, ¿cómo hago si quiero dar mi diezmo, si quiero dar mi ofrenda? Ve a la mesa de los cambistas y cámbialo por dinero sagrado, dinero del templo. Entonces, ¿qué ocurría, hermanos? Que venía esta persona y cambiaba el dinero, pero cuando cambiaba por moneda del templo, le desvalorizaban tanto la moneda que al final al hombre no le quedaba más que completarlo con más dinero por el valor o el precio de un diezmo o de una ofrenda. Pero ¿a quién le quedaban las ganancias o los intereses de ese cambio de monedas? El sacerdote y su familia. Entonces, hermano, lo que le indigna a Jesús, como lo vamos a ver más adelante, no es que hubiese venta, porque hay gente, hermano, que es muy sencilla y al leer estos pasajes dice: ya ve, el Señor Jesús se molestó porque están vendiendo cosas al interior de la iglesia, dice. Y no, ese es un templo, eso no es iglesia, es un templo. Entonces, Jesús no es que está cuestionando el hecho de lo que se hace en el templo, sino que muy pocas personas se están beneficiando de él. Es decir, esta gente, los religiosos, le están poniendo trabas a la gente para tener el perdón de sus pecados a través de los sacrificios. Pero el hecho que ahora Jesús esté llegando al templo es porque Él se está presentando a sí mismo como el Cordero Pascual, el Cordero de Dios, que como dijo Juan el Bautista, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si Jesús ahora está llegando al templo, lo que está diciendo es: se acabó este culto. Se acabó este culto de Vivianes. Se acabó este culto de extorsión. Se acabó este culto de manipulación. Se acabó esta red de extorsionistas que hay acá. Y por eso, hermanos, es que cuando Jesús ve eso, vea lo que dice el versículo 15. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, oiga que lo tuvo que hacer, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. Cabe mencionar que este relato de Jesús purificando el templo o echando la mesa de los cambistas, como también se conoce, usted sabe que es un relato que en los sinópticos aparece al final del ministerio de Jesús. Pero acá el Evangelio de Juan lo está poniendo al principio. Los sinópticos lo colocan al final y ven en ese hecho de la expulsión de los vendedores como la causa que determinó para que Jesús fuese condenado a muerte. Pero el Evangelio de Juan, si usted se fija, lo está poniendo al principio de su ministerio. ¿A qué se debe? La razón, hermanos, es porque a Juan lo que le interesa demostrar es que Jesús está comenzando con una separación de la verdadera fe con la religión que se está practicando en el templo de Jerusalén. Y eso es importante hacerlo notar, porque el Evangelio de Juan es un evangelio de rompimientos. Ya vimos, por ejemplo, el rompimiento que tuvieron más bien los discípulos de Juan el Bautista con el mismo Juan el Bautista. Ahí ya vimos un primer rompimiento. Hemos visto, hermanos y hermanas, también el rompimiento que tuvieron los otros discípulos con lo que hacían. Se dedicaban, hermanos, a la pesca o a la búsqueda del Mesías, y ahora están con Jesús. Ahora también, hermanos, se produce otro rompimiento. Vimos el rompimiento de Jesús con su madre, con María,
Cuando Jesús le dice: mujer, ¿qué tienes que ver con esto? Cuando se produjo en la boda de Caná la solicitud de su madre para que hiciera algo. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo?, le dice Jesús. Ahí hay un rompimiento de Jesús con su familia. Pero ahora vemos otro rompimiento, y es el rompimiento de Jesús con las prácticas religiosas del templo. Entonces, dice la Biblia que Él hizo un látigo de cuerdas, y Él, hermanos y hermanas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas, sus bueyes, y regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero, y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí, saquen esto de aquí. Entonces la gente reaccionó, hermanos y hermanas. No crea usted que con mucha gratitud. Y Jesús hace una pregunta, que es la que encontramos en el versículo 16. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Y en un mercado negro, en un mercado de extorsión. ¿Cómo se atreven ustedes a hacer esto? En los otros evangelios, el Señor Jesús dice: ustedes han hecho de la casa del Señor una cueva de ladrones. Cuando se les ha olvidado que esta casa fue diseñada para ser casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Quiero que tomen en cuenta algo, y es que el templo, cuando Jesús hizo eso, estaba atestado de gente, estaba lleno. ¿Se imagina el asombro que generó esa acción de Jesús al tomar el látigo y comenzar a sacar todo lo que no estaba bien? La gente se admiró. Pero ¿por qué Jesús lo está haciendo? Porque el Señor lo que está diciendo es: esta es mi casa, esta es la casa de mi Padre, y ustedes están extorsionando a mi pueblo, les están impidiendo tener perdón de sus pecados, solo porque quieren ganar dinero fácil. Hermanos, si hay algo que más puede indignar a nuestro Señor, si hay algo que puede molestar al Señor, encenderlo, es que haya alguien que, valiéndose de usar el nombre de Dios, comience a usarlo para alcanzar sus propios intereses. ¿Cuánta gente no hay, hermanos, que dice cosas como: mire, yo le voy a decir esto, pero se lo voy a decir de parte de Dios. Dios puso en mi corazón que usted me tenía que dar su carro. Dios puso en mi corazón que usted me tiene que dar su casa. Y hay gente, hermanos, que en nombre de Dios extorsiona a la gente. O cuántas personas no hay que dicen cosas como: traigan acá la ofrenda del Señor. Y si usted trae una ofrenda, el Señor le va a dar una casa más grande, le va a dar carros, le va a dar riquezas. Y si no tiene dinero, aunque sea el reloj, el anillo, pero traiga algo. Pero todo eso, hermanos y hermanas, por un tema de dinero. Hoy lamentablemente hay muchos mercaderes de la fe. Hay mucha gente, hermanos, que a usted le vende cosas que usted cree que son de Dios, pero no lo son. Compre la sandalia bendecida del desierto, compre la cruz de Cristo, compre la rosa bendita de no sé qué. Y todo eso, hermanos y hermanas, es para extorsionar a la gente. Pero dejemos, hermanos y hermanas, a un lado eso,
Porque una cosa sí es cierta: todo lo que recibimos de parte de nuestro Dios es por el amor y la gracia que Él nos ha dado a nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer para recibirlo. Es Jesús el que se está presentando en el templo y está diciendo: yo soy el cordero que quita el pecado del mundo. Hermanos, que Jesús llegara al templo de Jerusalén era el fin del negocio de Anás y sus secuaces. Era el fin. Entonces, por eso, hermanos y hermanas, es que Jesús toma el látigo y comienza a sacar a todos aquellos que han profanado ese lugar. Eso también a nosotros nos dice algo muy importante, y es que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Y si hay alguien que está interviniendo para obstruirle el camino a otro para acercarse a Dios, yo le digo, está en la peor posición. Porque Jesús entonces lo que va a hacer nuevamente es tomar ese látigo, pero al que se lo va a dejar ir no va a ser a una vaca, a un cordero, a una mesa, se lo va a ir a dejar a usted. Porque está interviniendo en aquello donde solamente Dios es el camino, la verdad y la vida. Hay gente, hermanos y hermanas, que se lucra de eso. Por eso es que hay peregrinaciones en las diferentes religiones para tratar la manera de ofrecerle a las personas salvación. Pero déjeme decirle algo: salvación solamente hay a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Salvación solamente hay a través de Él. Hermanos, eso fue precisamente lo que activó en el corazón de Martín Lutero una indignación. Porque antes de la Reforma Protestante, la iglesia institucional, la iglesia católica, tenía dos problemas. El primer problema era que estaba la amenaza de los turcos otomanos atacando a Europa, y obviamente que la iglesia era una iglesia militar. Era una iglesia que tenía su ejército y que tenía alianza con los reyes de esa época, pero que había que financiar ese ejército. Y por otro lado, estaban construyendo lo que hoy es la Basílica de San Pedro en Roma. Pero como no tenían dinero, entonces a ellos se les ocurrió la idea: vamos a vender indulgencias. ¿Y qué son las indulgencias? Las indulgencias eran documentos que extendía el Papa, que en ese caso era el Papa León X, y él era el que administraba el superávit de los santos, de Jesús y de la Virgen. Y a través de ese superávit de virtud que tenían los santos, la Virgen y el mismo Señor Jesús, entonces venía el Papa y extendía un documento donde se le perdonaban los pecados a las personas. Pero no crea que eso era gratis, eso tenía un valor. Y dependiendo el pecado que usted hubiese cometido, así era el valor de ese documento. Llegó ahí, hermanos y hermanas, a Alemania, donde estaba Lutero, un hombre con la venta de esos documentos. Ciudadanos, aquí les traigo el perdón de sus pecados. Aquí les traigo lo que les va a quitar toda su pena de no ir al purgatorio o al infierno. Y es que compre su indulgencia. Y Lutero reflexionó y dijo: bueno, y si a través de ese documento las personas tienen el perdón de sus pecados, entonces ¿por qué el Papa no lo da de gratis? ¿Por qué no lo da de gratis? Y él comenzó a pensar, pero dijo: bueno, pero en realidad no hay ningún documento que pueda quitarle el pecado a una persona. Y entonces, ¿qué es lo que quita el pecado? Y él comenzó a pensar y a reflexionar hasta que llegó un punto cuando descubrió en la Escritura que la salvación es por gracia,
Cuando el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en su carta a los Efesios, por gracia sois salvos. ¿Y qué es la gracia?, dijo Lutero. La gracia es el don inmerecido de Dios. ¿Cómo se va a poner a la venta? Y eso fue lo que Lutero comenzó a enseñar. Al punto, hermanos, que la Iglesia Católica en ese momento se opuso a Lutero, que lo quería matar, porque estaba hablando de un evangelio de gracia, un evangelio donde usted y yo no tenemos que dar nada, porque Cristo ya se dio a sí mismo en la cruz. Uno de estos mercaderes, para tratar la manera de levantar la ventecita de indulgencias, llegó al atrevimiento de decir: aun si la Virgen María estuviera viva y hubiese alguien que osara en violarla, hay también indulgencia para ese pecado. Imagínense hasta qué barrabasadas habían llegado, porque estaban, hermanos, jugando con la fe de las personas. Hermanos, por eso es que entender la gracia de Dios es importante, y Jesús por eso se anticipa. Antes de que se celebre la Pascua, yo subo al templo. Se acabó el sacrificio de animales, se acabó el sacrificio de bueyes, se acabó todo ese tipo de sistema. Ahora yo me presento para hacer el único sacrificio. Por eso es que dice más adelante, oiga, dice el versículo 17, con lo que vamos terminando: sus discípulos se acordaron de que está escrito. Este es un pasaje del libro de los Salmos, específicamente en el capítulo 69, versículo 9. Dice que sus discípulos se acercaron de que está escrito. Oiga lo que dice: el celo por tu casa me consumirá. Si usted tiene la Reina Valera, dice: el celo de tu casa me consume. Está en tiempo presente. Pero en el original, hermanos, lo que dice es: me consumirá. El celo por tu casa me consumirá. Y uno se puede pensar, entonces, ¿celo por qué? ¿Por los ladrillos que estaban ahí? No, hermano. ¿Por las ofrendas que se ofrecían ahí? Tampoco. Entonces, Jesús sentía celo ¿de qué? Jesús estaba diciendo: el celo por tu casa me consumirá, haciendo referencia a Él como sacrificio. Porque ese es su celo de venir a cumplir su hora, de venir a cumplir los planes del Padre. Lo iban a consumir al punto que ese celo lo iba a poner a Él en la cruz. Pero si ese celo ponía a Jesús, lo hacía llevarlo a ponerse a sí mismo en la cruz, eso significaba que el verdadero Cordero Pascual era la persona de nuestro Señor Jesús, que quita el pecado del mundo y que se ofrece a sí mismo. ¿Pero para qué? Para una nueva casa, que ya no era ese templo, que ya no eran esos ladrillos. Porque los judíos creían que en el templo de Jerusalén estaba la presencia de Dios. Y Jesús dice: no, esto ya es una cueva de ladrones. Aquí ya no mora la presencia de Dios. Yo voy a levantarme una nueva casa, un nuevo templo. Y esa nueva casa y ese nuevo templo es la comunidad de creyentes que hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. Usted y yo somos esa nueva casa. Por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Corintios, él dice: ¿no saben que el Espíritu de Dios a ustedes los anhela celosamente? ¿Sabe? El Señor tiene mucho celo de usted. Él no comparte su gloria con nadie. Usted no puede decirle al Señor: mira, Señor, yo te doy la mitad de mi corazón, pero la otra mitad se la doy al pecado. O mira, yo te doy una parte de mi vida. Es verdad que
yo quiero ser cristiano, pero tú sabes que yo tengo mis malos hábitos, tengo ahí mis cositas. No, el celo por la casa del Señor consume al Señor. Eso es lo que dice la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. El Señor nos anhela celosamente. Y acá en esta época, en ese momento, de manera simbólica, Jesús comenzó a sacar bueyes, corderos, cosas que ya no eran necesarias y que estorbaban la verdadera comunión con Dios. Hoy también, hermanos y hermanas, el Señor Jesús necesita sacar de nosotros un montón de cosas que no están bien. Jesús necesita sacar rencillas de tu corazón. Jesús necesita sacar amargura de tu corazón. Jesús necesita sacar adulterio de tu corazón, porque eso estorba. Por eso es que el Señor ahora anda con látigo, hermano. Ya van a sentir algunos pero que el Señor saque todo lo que no agrada de nosotros, para que su gloria esté con nosotros siempre. Amén, hermanos. Entonces no se olvide de esto. Usted es la nueva casa del Señor y Él nos anhela celosamente. Tanto nos anheló el Señor que Él se ofreció a sí mismo para pagar por nuestros pecados. Valoremos eso, porque ahora Jesús es nuestro Cordero Pascual. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, esta noche quiero hacer una invitación para aquellas personas que necesiten el perdón de sus pecados. Si hubiese alguna persona que necesita creer en Jesús, recibir a Cristo en su corazón, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie. Si usted quiere creer en Jesús y recibirle como su Señor y Salvador, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted quiere entregarle su vida a Cristo, póngase en pie, levántese y vamos a orar por usted. Dios le bendiga. Al caballero, ven, queremos orar por ti. Dios te bendiga, hijo. ¿Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él está acá para perdonar tus pecados. No importa lo que hayas hecho, en Jesús hay libertad, en Jesús hay perdón de pecados. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Venga. Si usted se alejó del Señor, Dios le bendiga. Al caballero, venga, Dios le bendiga. Queremos orar por usted. Venga, queremos orar por usted. Venga. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Hermanos, estemos atentos de nuestros bloques. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo, que desea reconciliarse? Ahí donde está. Yo no sé qué es lo que usted ha hecho, pero el Señor está acá para perdonarle. ¿Hay alguien más? Si usted se ha alejado del Señor, esta es la oportunidad para que sus pecados sean lavados. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Queremos orar por usted. Cierro esta invitación ya. Pero si tú quieres entregarle tu vida a Cristo o reconciliarte, ponte en pie. Allá hay un hermano o una hermana que va a orar por ti gustosamente. Todos hemos hecho esta oración, los que hemos creído en Jesús. ¿Habrá alguien más? No importa dónde estén, no crea que es difícil llegar hasta acá adelante. Venga. ¿Hay alguien más? Esta invitación también es para usted, estimado oyente de la radio y que nos ve a través del internet. Jesús es el Cordero de Dios que se sacrificó a sí mismo para perdón de nuestros pecados. Vamos a orar entonces por estas vidas, hermanos. Padre que estás en los cielos,
Te damos las gracias, Señor, por estas vidas que están en este lugar. Lávales de sus pecados como lo has prometido. Y que a partir de este momento, Señor, la vida nueva se haga posible en ellos. Señor amado, quita el peso de sus transgresiones. Señor amado, límpialos. Y que a partir de este momento la vida de tu Espíritu les dé un nuevo sentido a su existencia. Señor amado, rompe esas cadenas, rompe esas ataduras en el nombre de Jesús. Igualmente por los que están oyendo a través de la radio, Señor amado, bendíceles en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les damos la bienvenida a nuestros hermanos con un fuerte aplauso, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y vamos a pedirle a Él nos bendiga. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta bendición que tú nos das de ser parte de tu obra. Bendice a tu pueblo, Señor, que con generosidad da para que tu obra siga avanzando aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén.